¿Qué dice Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12 con respecto a la lengua? La lengua es un músculo, ¿eh? La lengua es un músculo que tenemos en nuestro cuerpo. Algunos lo utilizan solamente para comer, otros para comer y hablar, ¿sí? Y Santiago, cuando se está refiriendo a la lengua, no se está refiriendo a la lengua para comer, sino la lengua para hablar. Pero veamos lo que dice la Escritura. A ver si podemos pasar la siguiente diapositiva. Muy bien, dice: hermanos míos, no pretendáis muchos de vosotros ser maestros, pues como sabéis, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fijaos también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Quiero que prestemos atención a esta letra que aparece allí más oscura, en negrita. Habla de que si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Ya lo hemos mencionado, pero la palabra perfecto en la Biblia no significa lo que nosotros entendemos por perfecto. Para nosotros perfecto es el que no comete ningún error o no tiene errores. En la Biblia no es así. La palabra perfecto en la Biblia es la palabra telos en griego, que es la misma palabra que se utiliza para el telón. El telón, cuando termina una obra de teatro, se baja el telón o se cierra el telón. ¿Y qué significa? ¿Que la obra ha sido perfecta? No, sino que ha terminado. Ha terminado. Lo que significa es que se ha acabado. Es por eso que la palabra perfecto en la Biblia no significa algo que no tiene pecado, sino significa algo maduro, algo equilibrado, algo que de alguna manera puede decir, bueno, a lo largo de los años yo he aprendido a hablar. Esto es lo que dice Santiago. Si alguien ha aprendido a controlar lo que habla, es una persona madura, equilibrada. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho una frase y después nos mordemos la lengua y decimos, ¿por qué lo habré dicho? La próxima vez me pongo un broche en la boca. La próxima vez me cierro la boca y me muerdo, y a pesar de que me digan que hable, no voy a decir absolutamente nada. ¿Y cuántas veces esas frases que hemos dicho a destiempo han caído mal, han herido, han molestado, han causado división y a veces hasta se han malinterpretado nuestras palabras? Por eso Santiago habla de que la persona perfecta, madura, equilibrada, es aquella que ha aprendido con el tiempo saber cuándo hablar y cuándo callar, qué decir y qué no decir. Santiago dice que quien puede dominar lo que dice, o sea, la lengua, lo que habla, también puede dominar todo su cuerpo. Y dase aquí dos comparaciones aparecen. Una, la comparación de los caballos. Los caballos que tienen en la boca un freno, ¿sí? Y entonces, a pesar de que el caballo es muy fuerte, si uno tira de ese freno que tiene en la boca, lo puede dominar. Es una parte muy sensible en el animal, es una parte muy sensible. Entonces, domina al caballo por esta parte, la boca, por la boca. También dice la Escritura, otro ejemplo, los barcos. Los barcos pueden ser muy grandes, pero el timón, que es de alguna manera lo que maneja el barco,
el timón puede ser muy pequeño y apenas tú haces un movimiento del timón y todo el barco se mueve en esa dirección. Y lo mismo piensa Santiago, que si nosotros sabemos dominar lo que hablamos, podemos mover como el barco situaciones. Si nosotros sabemos dominar lo que decimos, podemos frenar situaciones como se frena un caballo. Podemos llevar la situación de nuestra casa, del lugar donde trabajamos, de acuerdo a lo que decimos, Algunos optan por no decir nada, pero el silencio también habla, porque un silencio mal aplicado dice mucho. Si tú te callas cuando tienes que hablar, guardas silencio, puede significar que no te interesa, no sabes nada sobre ese asunto, estás en otra cosa, y entonces muchas veces el silencio no es la respuesta a no tener problemas, sino la respuesta a no tener problemas es saber qué decir, cuándo decirlo y cuándo callarnos, cuándo guardar silencio. Seguimos adelante en la lectura y dice la siguiente imagen, por favor. Santiago 3, del 5 al 8, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imaginaos qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Frases muy fuertes que utiliza Santiago. Recordemos que es una comunidad de cristianos. Santiago le está escribiendo a los cristianos que han sido dispersos por la persecución. Y les recomienda algo: cuiden lo que dicen. Que todos estos creyentes cristianos que, debido a la persecución, se han tenido que ir a otras regiones, cuidadito con lo que dicen. Traten de medir las palabras. Bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, que hemos venido de otras tierras a vivir aquí a España, claro, hay algunas palabras que nos sorprendieron, que se hablan aquí con toda naturalidad. Hay otras que hemos tenido que aprender porque no las sabíamos. Yo, por ejemplo, escuchaba la palabra, una vez me dijeron esta frase, dice, venía en el coche y entonces teníamos que llevar unas cuantas cajas. Y entonces llego, aparco el coche y me dicen, ¿has traído la vaca? Y yo dije, ¿la vaca? Y yo pensé, habré oído cualquier cosa. Y entonces me aclara, la vaca para cargar las cajas. Y yo ya estaba que alucinaba, digo, ¿la vaca? Será un burro para cargar las cajas, pero yo traigo coche, no traigo burro, no tengo vaca y demás. Y después entendí que la vaca, pero con la B alta, ¿sí? No con la B baja, la V no, sino la otra, la alta, no, significa lo que se pone arriba del coche, ¿sí? En mi país le llaman portaequipajes. No sé cómo le llamarán en Colombia, no sé cómo le llamarán en Alemania, no sé cómo le llamarán en otro sitio, pero para mí fue una palabra nueva que tuve que aprender aquí. Cuidado con las palabras que dices, cuidado con las palabras que dices, ¿sí? Hay expresiones que llaman la atención, ¿no? Y nos pueden meter en problemas. Dice Santiago, como la chispa que enciende un gran bosque. Una pequeña chispa
puede encender los incendios que todavía están hasta el día de hoy en España debido al calor o a la mano mala de alguna persona, ¿no? Una pequeña chispa puede prender fuego a un gran bosque. Y eso es lo que dice Santiago. Cuidado con lo que dices. Puedes arruinar tu familia, puedes arruinar el lugar donde vives, tu trabajo por lo que dices, puedes arruinar el vínculo que tienes con la gente de la iglesia por lo que dices. Una pequeña chispa, una pequeña chispa. Dice el verso número 6, es un versículo un tanto difícil para algunos de entender, ¿sí? Dice, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Aquí tenemos otra palabra, que es la palabra infierno. Cuando nosotros pensamos en el infierno, por lo general lo que pensamos es en Satanás, los demonios, el fuego eterno y demás. Pero hay que entender que en la Biblia la palabra infierno, el significado básico era el basurero municipal. ¿Qué es el basurero municipal? El basurero municipal es donde se quema la basura, Ahora ya no se estila tanto, pero antes a la salida de la ciudad había una gran fosa y ahí se tiraban todos los residuos. Y se prendía fuego. ¿Para qué se prendía fuego? Bueno, para que no haya ratas, para que no críe bichos y demás. Entonces, durante la noche, cuando todas las luces de la ciudad o del pueblo se apagaban, se podía ver a las afueras de la ciudad el fuego del basurero, Ahora, ¿qué tiramos al basurero? La basura. Todo aquello que es un desperdicio, todo aquello que para nosotros decimos, esto ya no sirve, ¿a dónde va? A la basura. Entonces, cuando aparece la palabra infierno en la Biblia, el significado básico es el basurero, o sea, donde está la basura. Después tiene otro significado, el lugar donde van a ir las personas malas, ¿sí? Las que no quisieron reconciliarse con Dios y van a vivir eternamente en aquel lugar. Pero en primer lugar, para poder entenderlo, ¿por qué hay un infierno de personas? Porque primeramente hay un infierno de basura. La basura es el desperdicio, lo que no sirve. Y fíjate lo que dice Santiago, que la lengua se inspira en la basura. O sea, la lengua cuando dice algo malo se inspira en la inmundicia, en la basura, en lo que no sirve. Es por eso que nosotros en nuestro lenguaje tenemos dos tipos de frases. Frases que son agradables, de bendición, pero hay otras frases que son las desagradables, las de maldición. Por ejemplo, si queremos insultar a una persona, vamos a decirle algo desagradable a esa persona. Ahora, ¿de dónde sale eso desagradable? No sale del aire que tú lo coges y dices, ahora se lo voy a decir. No, eso desagradable sale de dentro de nosotros. O sea, para que nuestra boca pueda decir algo malo, primero tiene que estar dentro de nosotros. Nunca vamos a decir algo, muchas veces nosotros decimos, uy, se me escapó. Lo dije sin querer, pero lo dijiste. Si se te escapó, ¿qué significa? Que lo tenías dentro, o sea, que lo tenías encerrado y se te escapó. A veces lo decimos justificándonos, pero la realidad es que cuando decimos algo desagradable es porque originariamente estaba dentro. Y eso es lo que dice Santiago, que de alguna manera tendríamos que reconocer eso y tratar de cambiar. Dice el verso número 8, pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Veneno mortal, o sea, veneno que mata. Nadie ha podido domar. ¿Alguna vez tú has pensado, voy a domar mi lengua? ¿Qué significa domar? Domar significa domesticar. ¿Domesticar qué significa? Que va a hacer lo que tú le dices que haga.
Ahora te sientas, ahora te pones de pie. Ahora avanzas, ahora te detienes. Algunos, los que somos más asiduos a hablar, los que tenemos más facilidad de palabras, tenemos que dominar nuestra lengua o domar nuestra lengua, ¿para qué? Para no hablar de más. Y aquellos que somos más reservados, más callados, que no hablamos tanto, tenemos que domar nuestra lengua, ¿para qué? Para que hable en el momento indicado, para decirle, ahora sí, ahora tienes que hacerlo, ¿sí? Continuamos adelante en la lectura y dice el versículo número 9, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Bueno, se ha ido la imagen de aquí, pero a ver si me la puedes corregir, José Luis, la de la pantalla se ha ido. Muy bien, ahora sí, ya lo tenemos aquí con nosotros. Dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Y aquí Santiago entra en otra comparación, que es la comparación de una fuente de agua. Imagínate que tú vas, bueno, nosotros ya no tenemos fuente de agua, si Santiago viviría en nuestro tiempo, hablaría del grifo de agua, ¿sí? Donde nosotros abrimos y ¿qué esperamos? Que salga el agua. Esperamos que salga el agua, ¿sí? Imagínate que tú te levantas una mañana, abres el grifo, pones la taza ahí o el vaso para juntar agua y esta vez salió salada. La abres dentro de un rato y ahora sale dulce. La abres dentro de otro rato y vuelve a salir salada. ¿Cuándo sale salada y cuándo sale dulce? Santiago dice, es imposible esto, es imposible. Si es una misma fuente, si sale todo de un mismo lugar, o tiene que ser todo salado o tiene que ser todo dulce. Pero la realidad, en la práctica cristiana de nuestra fe, la realidad es otra. Que muchas veces tenemos fe para algunas cosas y para otras tenemos totalmente dudas, incertidumbres en nuestra vida. Por un lado, bendecimos a alguien y le decimos, te deseamos que te vaya bien, deseamos que Dios te ayude. Y por otro día que tenemos un problema con esa persona, le decimos, ojalá te pise el tren, que venga el dedo de Dios y te aplaste como una hormiga en medio del piso. Y uno dice, pero ¿cómo puedes decir todas estas cosas? Santiago dice, bueno, la realidad es que hay que domar la lengua. De alguna forma tenemos que aprender que hay cosas que se pueden decir y hay otras que no se pueden decir. Un mismo árbol puede dar un solo fruto. No puede dar aceitunas e higos un mismo árbol. O es uno o es el otro, ¿no? Y me gustaría que miráramos la siguiente imagen. La siguiente imagen es la de un niño que comienza a hablar. ¿Cuántos de nosotros recordamos la primer palabra que hemos dicho? ¿Cuántos de nosotros recordamos la primer palabra que dijimos? Yo creo que la mayoría no lo recuerda, ¿no? A no ser que su madre y su padre se lo haya dicho. Pero hay toda una expectativa de los abuelos, de los padres, de los tíos, de los hermanos, de ese pequeño bebé
que, bueno, ya ha crecido un poco, pero y ahora empieza a balbucear. Y empieza a decir monosílabos, ¿sí? Entonces dice ma, o pa, o da, ¿sí? Y uno ya se imagina, dijo mi nombre, no dijo nada, está balbuceando solamente, está balbuceando, ¿no? Y uno tiene esa expectativa, ese anhelo de que hable, queremos que hable. Y cuando el niño ya habla, bueno, ya está todo normal. Hasta un buen día, si pasamos la siguiente imagen, me das lugar aquí, si un buen día el niño dice enojado, tú no eres mi padre, tú no eres mi madre, te odio con todas mis fuerzas. Y uno dice, ¿qué ha pasado con este niño? Yo que deseaba que hablara y ahora que habla, de pronto está saliendo del fondo de su interior una palabra, una frase que me ha herido, que me ha herido. Y esta es una realidad en nuestra vida como seres humanos. Nos cuesta aprender a hablar, pero una vez que hemos aprendido a hablar, ahora tenemos que aprender a controlar lo que hablamos, aprender a controlar lo que hablamos. Vale, no funciona aquí el control. Ahí está. Ahora sí. En Lucas 6:45 dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Cuando nosotros pensamos en el corazón, ¿en qué pensamos? A ver, ¿dónde pondrías tú la mano en tu corazón? Es muy fácil, ¿no? ¿Dónde tú tienes el corazón? Aquí, ¿cierto? Entonces, el texto dice, de la abundancia del corazón habla la boca, vale. Pero en el pensamiento hebreo, el corazón no se está refiriendo a esto, sino en el pensamiento hebreo, el corazón es el interior, es el interior. En el pensamiento hebreo, en el corazón es donde están los pensamientos, los pensamientos. Para nosotros, occidentales, ¿no?, de este siglo, ¿dónde están nuestros pensamientos? No están aquí, sino que están aquí. Entonces, cada vez que tú leas la palabra corazón en la Biblia, no te imagines el músculo cardíaco que tenemos aquí en el medio del pecho, sino cuando en la Biblia habla la dureza del corazón, es lo que equivale en español a aquella frase que dice cabeza dura. ¿Quién es cabeza dura? El que no le entra. ¿No? La dureza del corazón se está refiriendo a que no entiende o no quiere entender. Entonces dice Jesús, de la abundancia del corazón, o sea, de los pensamientos, habla la boca. De la abundancia de lo que nosotros pensamos, hablamos. ¿Sabes por qué nos olvidamos los nombres de las personas? Bueno, hay diferentes motivos. A veces porque no lo hemos visto durante mucho tiempo, ¿sí? A veces porque no lo hemos visto durante mucho tiempo. A veces porque tiene un nombre, que es tan difícil de memorizar, ¿sí? Y no lo relacionamos con nada, ¿no? O con nadie. Pero muchas veces nos olvidamos los nombres de las personas
Porque no queremos saber nada con esa persona. De la abundancia de lo que hay en nuestra mente, en nuestro interior, habla la boca. Y a veces decimos, ¿cómo te llamabas tú? Es que tú no quieres aprender mi nombre. ¿Por qué? Porque no quieres tener relación conmigo. Porque no te quieres relacionar conmigo. No es en todos los casos, pero muchas veces ocurre eso. Muchas veces ocurre eso. A veces decimos, uy, se me escapó esta palabra. No es que se te escapó. A veces la has pensado, la has meditado, la has masticado, pero te la has guardado y has dicho, no, esto no lo puedo decir. Pero en un momento, en un desliz, ¡bum!, decimos esa palabra que no tendríamos que haber dicho. Y Jesús dice lo siguiente, de lo que abunda en nuestro interior, habla nuestra boca. Y vamos a ver un ejemplo de un hombre que por un lado creía en Dios y por otro lado no le creía a Dios. Por un lado tenía una apariencia de ser una persona muy espiritual, pero por otro lado era una persona que no era nada espiritual. Lo vamos a leer al pasaje bíblico. Dice Lucas capítulo 1, versículo 8. Un día en que Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elisabet te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Hasta ahí todo muy bien. Pero veamos que este hombre, que dice la Biblia que oraba por un hijo, pero parece ser que en realidad no esperaba que Dios respondiera a su oración. Fíjate lo que dice más adelante. Dice la Escritura, ¿cómo podré estar seguro de esto?, pregunta Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Y le dice el ángel, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Un relato que para nosotros diríamos, bueno, cualquiera preguntaría, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Pero el ángel dice, no es que simplemente está preguntando, no me cree. Y entonces el ángel le dice a Zacarías, ¿sabes qué? Como no me has creído, te vas a quedar mudo. Y tú preguntarás, ¿y por qué? ¿Por qué se tiene que quedar mudo? Acuérdate lo que decíamos el domingo pasado, la fe es contagiosa. La fe es contagiosa. Cuando tú dices, yo le creo a Dios, la persona que está a tu lado se queda mirando y dirá, ¿será verdad? Voy a probar a ver si yo también le puedo creer a Dios. Pero la falta de fe también es contagiosa. Cuando uno pierde la fe, empieza a contagiar pérdida de fe a todo lo que está a su alrededor. Y entonces el ángel le dice, no, un Zacarías que duda de Dios, suficiente. No vamos a permitir que también su esposa dude de Dios y que los familiares duden de Dios. Así que Zacarías se queda mudo durante 9 meses. Durante 9 meses. ¿Tú te imaginas eso? Durante 9 meses. Y él no entiende cómo puede nuevamente hablar. ¿Y sabes cuándo comienza a hablar Zacarías nuevamente? Bueno, aquellos que conocéis el relato, cuando van a presentar a Juan el pequeño y van a ponerle el nombre, entonces dicen, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? Y todo el mundo diga, como el padre, pónganle Zacarías Junior, ¿no? Y entonces Zacarías dice, no, se va a llamar Juan. Y ahí se da cuenta, uy, ahora estoy hablando.
estoy hablando. Claro, cuando volvió a creer, pudo manifestar esa fe diciendo, creo ahora. Se va a llamar como el ángel dijo que se tenía que llamar, ¿no? Dice 2 Corintios 4:13, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Creí, por lo tanto, hablé. Creí, por lo tanto, hablé. Fíjate que la Escritura no dice, pensé, por lo tanto, hablé. Me imaginé, por lo tanto, hablé. Sino, le creí a Dios, le creí a lo que Él me decía y entonces dije, voy a creerlo, voy a hacerlo. Esta porción de la Escritura está en el Salmo 116 y es un momento del salmista de desesperación, todo le va mal. Hasta que al final él dice, el salmista, a ver, todo me va de mal en peor, pero yo creo. Así que por eso confieso de que Dios me va a ayudar. Y el apóstol Pablo dice exactamente lo mismo. ¿Saben por qué nosotros predicamos? Porque creemos. Si no, nos tendríamos que callar la boca y no decir nada. Jeremías 15:19 es un texto muy hermoso porque habla de separar lo bueno de lo malo en cuanto a lo que hablamos. Dice Jeremías 15:19, por eso así dice el Señor, si te arrepientes yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Y lo voy a leer ahora en otra versión, una versión más moderna, la Dios habla hoy, dice, entonces el Señor me respondió, si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Si evitas el hablar por hablar. La versión más antigua de la Biblia, la Reina Valera del 60, dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. En otras palabras, no hables todo lo que se te venga a la mente. No digas tonterías, sino aprende a separar lo bueno de lo malo. Esto se habla, esto no se habla. Esto se dice, esto no se dice. Hay parejas que cometen un gran error. Hay parejas que muchas veces me consultan y me dicen, para nosotros no hay secretos. Nosotros nos decimos todas las cosas. Y yo muchas veces le digo, sabes que estás equivocado. Y me dice, ¿pero por qué? No, nosotros somos honestos el uno con el otro. No, porque no hay que decirse todas las cosas. Porque hay personas que pueden sobrellevar algunas cosas y hay otras que no pueden. Tú tienes que distinguir si la otra persona puede sobrellevar lo que tú le vas a decir. Imagínate, vas caminando por la calle y miras a una persona y tú dices, ¡ay, cómo me hubiera gustado casarme con esa persona! Y entonces vas y se lo dices a tu esposo o a tu esposa. ¿Sabes qué? Vi a una persona y me dije dentro de mí, ¿cómo me hubiera gustado casarme con ella? A ver, ¿de qué te sirvió la honestidad, la sinceridad y demás? Lo único que has causado es dudas en tu relación, problemas. Así que hay que aprender a entresacar lo bueno de lo malo, ¿sí? Evitar el hablar por hablar, evitar el hablar por hablar. El Salmo 141:3 es un versículo que, bueno, ya lo hemos mencionado en otra oportunidad, y dice, Señor, ponme en la boca un centinela, un guardián a la puerta de mis labios. Señor, ponme en la boca un centinela, un guardián en la puerta de mis labios. Literalmente esto no funciona, ¿no? O sea, nunca he visto un ángel que baje y que se ponga al lado mío y que me diga, silencio Eugenio, habla, silencio, no digas esto, lo otro. No funciona de esa manera. Pero he visto que hay, por ejemplo, algunas parejas que funcionan de esta forma. Cuando el marido o la mujer, la esposa, empiezan ya a hablar de más, el otro le toca o la toca, ¿no? Y entonces ya tienen un código. ¿El código qué significa? Cerrar la boca.
porque nos vamos a meter en problemas, ¿sí? Hay otros que no, se mandan un mensajito por WhatsApp. Creo que estás hablando de más, ni se te ocurra decir esto, ¿sí? A veces necesitamos la ayuda de alguien, y si tú necesitas la ayuda de alguien, habla con el otro, ya sea tu pareja, tu padre, tu madre, tu amigo, tu amiga, ¿no? Y que de alguna manera pueda ser como un sensor para ti, para decir, mira, no digas esto, no lo digas más, trata de mantenerte, cierra la boca, ya te conoces que cuando dices o hablas de ese tema, al final lo embarras todo, ¿no? Entonces, pedirle al Señor que de alguna manera nos dé una alternativa para saber cuándo callar en el momento indicado. Si no ayuda, no lo digo. Y puede ser una norma que podemos tener entre nosotros. Si no ayuda, no lo digo. Si no ayuda, no lo digo. Yo invito a los varones que estáis aquí presentes. Yo me identifico como varón. Todos los que os identifiquéis como varón, que por favor podamos decir al unísono esta frase, ¿sí? La decimos todos juntos, solamente los varones. Las mujeres oigan nada más, ¿sí? Solamente los varones. A ver, ¿alguien se identifica como varón aparte de mí? Bueno, José Luis, veo, 2 somos acá, 3 allá. Los otros que miran para los costados es varones, sexo masculino, ¿cierto? Vale, entonces vamos a tratar de decirlo al unísono, ¿sí? Lo digamos al unísono los varones. Si no ayuda, no lo digo. A ver, lo decimos de nuevo. Si no ayuda, no lo digo. ¿Cómo os habéis sentido las mujeres? ¿Habéis visto que hay un tiempo para cada uno? ¿Sí? Ahora es el tiempo de las mujeres. A ver, las mujeres al unísono, si lo podéis decir, si no... ¿Una vez más? Bueno, ¿qué experiencia hemos tenido? Hemos notado que hay un tiempo para unos, hay un tiempo para otros. A veces nos toca callar, otras veces nos toca hablar.